A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El gobierno está decidido a recorrer todos los procedimientos que permitan la reparación del puente giratorio de Carmelo. Para eso, el primer paso es remover con éxito los 3 barcos viejos que impactaron contra la estructura y la dañaron. El viernes pasado, mientras se realizaban las tareas iniciales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició demandas penales y civiles contra las empresas propietarias de esos buques y contra los dueños del ex astillero. Ustedes recuerdan, en medio de las tormentas de este mes de diciembre, el sábado 15, una fuerte correntada que se desató en el arroyo de las Vacas soltó las amarras de 3 naves en desuso que se encontraban fondeadas frente al ex astillero Mafoni. Las arrastró y provocó que se estrellaran contra el puente antiguo, que es el único que comunica a las 2 partes de la ciudad. Como consecuencia, la vida de los carmelitanos se ha visto alterada de manera drástica. Para cruzar de un lado al otro de Carmelo, la única opción que tienen, en principio, para hacerlo fluidamente, autos, motos, buses y camiones, es recurrir al puente más cercano, que está ubicado a 12 kilómetros, lo que implica un trayecto de ida y vuelta largo, ¿no? ¿Cómo se está manejando esta crisis? ¿Qué alternativas están sobre la mesa? Vamos a charlar a partir de este momento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos hoy temprano. Buen día, ¿cómo están ustedes? Esta es una situación muy compleja, ¿no? Un balde de agua fría en el comienzo de la temporada, y cuando su ministerio había empezado a inaugurar varias obras valiosas que estaban pendientes. Y vamos a seguir, porque las obras llevan su tiempo y llega un momento en que se van finalizando. Y la verdad es que hay muchas obras que van culminando y bueno, y otras que se irán implantando. De eso hablaremos dentro de un rato. Sí, pero lamentablemente esta situación que nos sorprendió a fin de año, tal vez en la peor época, es una situación grave. Yo digo grave porque el hecho material es grave, el hecho no es habitual y el hecho pone en riesgo, como usted bien comentaba, la conectividad. Pero es grave por las consecuencias, porque perjudica efectivamente a los ciudadanos, no solo por las dificultades de comunicación, sino en su actividad económica, en su trabajo, en las posibilidades de su sustento. Vamos por partes. Usted llegó a Carmelo por primera vez, después de este episodio, el domingo anterior, el otro domingo, al día siguiente del choque de los barcos contra el puente. Y en esa ocasión pasó por un momento amargo, cuando fue increpado por algunos vecinos, como se vio en un video que circuló por las redes. ¿Cómo está haciendo su contacto con la ciudad? Perfecto. Incluso ese día fue absolutamente normal. Los ciudadanos de Carmelo no pueden estar contentos, tan inquietos, tan ansiosos y desde luego que demandan respuestas. Pero fue absolutamente normal, salvo lo que fue filmado, que en un grupo de gente, 3 personas concretamente, realizaron manifestaciones fuera de lugar, al punto que cuando nosotros quisimos acercarnos para tener un intercambio, para escuchar lo que querían decir, fue imposible por la actitud que asumieron y porque a los gritos y de esa forma no se puede conversar. Pero con el resto de la población, el domingo y posteriormente hemos tenido un relacionamiento normal, preocupado y la colaboración de muchos y muchos vecinos. Más allá del entredicho que protagonizaron esas personas, que como usted decía, se ve en el video, eran 3, efectivamente eran 3, lo cierto es que se ha visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, que muchos habitantes de Carmelo estaban molestos con el gobierno, yo diría por 2 grandes razones, y las anoté acá. 1, el Poder Ejecutivo permitió que esos barcos viejos estuvieran fondeados en pleno arroyo, en esa ubicación peligrosa, durante tantos años, pese a las advertencias. 2, en la campaña electoral de 2014, el hoy presidente Tabaré Vázquez
prometió la construcción del segundo puente sobre el arroyo de las Vacas, un viejo anhelo de la gente de allí, y no se concretó, no se hizo hasta ahora realidad. Hay un video circulando de un acto en Colonia de octubre de 2018 en el que Vázquez justamente hace esa promesa y pide para el Frente Amplio un nuevo voto de confianza, ¿no? Usted palpó estos temas, se los comentaron por todos lados, supongo. No es que me los comentaron, yo los conozco desde el primer día. En la Asociación Público-Privado, en el proyecto número 1 de este gobierno, está incluido el puente sobre el arroyo Las Vacas, y el trámite lo podemos analizar ahora en qué etapa está, pero lo tenemos absolutamente asumido que es una necesidad, un compromiso. Lo que sucede que, como tantas cosas, no basta con el diagnóstico, después concretarlo demora un poquito más. Y en cuanto a este problema, es un problema que tiene muchos años, ¿verdad? El astillero se habilitó en el año 1979 y yo digo que funcionó bien durante unos 10 años y después, poco a poco, dejó de ser un taller de reparaciones navales para convertirse en un lugar donde a lo mejor se hacía alguna reparación, pero fundamentalmente se generaba una especie de depósito de hospital o de lugar de amarre, sin que corresponda porque no estaban las autorizaciones para eso, porque no había el permiso de la utilización del curso del arroyo, y porque además existían esos peligros, y no solo peligros. Muchos de los barcos que están ahí no fueron lanzados también contra el puente, porque además estaban descuidados y demás, porque están enterrados en el barro. Y eso... hace mucho tiempo que sabemos que es un elemento de contaminación y de muy difícil solución. Enseguida vamos a volver sobre ese tema de por qué, cómo es que estos barcos han estado tanto tiempo allí en esa situación evidentemente peligrosa. Me gustaría que lo viéramos. Pero le estaba preguntando a propósito de la relación suya con la gente de Carmelo. Usted me contaba cómo transcurrieron las cosas el otro domingo, pero después ha vuelto, ¿no? Estuvo el viernes, estuvo en el fin de semana Pero claro, estuve reunido, bueno, con la comisión de emergencia local, y estuve caminando por las calles, estuve hablando con distintas ruedas de vecinos, además de ir a ponerme en contacto con el grupo de la Armada, que está haciendo un trabajo siempre riesgoso y difícil, y con los trabajadores de la Dirección Nacional de Hidrografía, que tienen muy pocos medios para poder colaborar en una actividad de este tipo que no es específica de su función, pero que están trabajando prácticamente sin descanso. Estuvo el viernes en la Junta Departamental, donde fue una sorpresa su presencia. Iba a ir el Comité de Emergencia Departamental. ¿Se agregó usted? Es lo que justamente recibí. Yo hice una conferencia de prensa acá en la mañana en el Ministerio de Transporte, y porque me parecía que merecían analizarse la situación y salir del cruce a una serie de especulaciones, de informaciones que no corresponden a la realidad. Y entonces hicimos una amplia conferencia que yo quedé muy satisfecho, porque es una de las veces donde he visto que los periodistas se interesaron efectivamente por el tema. Y ahí me informaron algún comentario que se iba a hacer una reunión de la Junta sobre este tema. Cuando yo tenía dispuesto a salir para Carmelo y dije, bueno, hago una escala en la Junta, y fundamentalmente la intención mía era ponerme a las órdenes de las autoridades locales, del presidente de la Junta, pero él tuvo la generosidad de ofrecerme, ya que iba el coordinador de la Comisión de Emergencia, de participar en Comisión General, y eso me dio la posibilidad de prácticamente hablar y recibir preguntas y dar respuestas a todos los ediles que estaban en sala. Vamos a ver enseguida, después de esta pausa, lo que usted informó allí, cómo viene el trabajo. Seguimos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Estamos hablando de la situación en Carmelo, esta crisis que se generó por el daño al puente giratorio. Mencionábamos su presencia en la Junta Departamental el viernes.
mencionábamos las reuniones que ha tenido en Carmelo también en el fin de semana. Vayamos por partes. La tarea principal ahora es la extracción de los 3 barcos que chocaron contra el puente. ¿Cuánto se avanzó en esa materia? Bueno, están trabajando los grupos de la Armada que son muy calificados, de buzos y demás, en una tarea que es muy difícil y muy riesgosa. Fíjese, cada uno de esos barcos oscila en las 400 toneladas. Moverlos, muchas veces hundiéndose en el barro, es muy, muy difícil. Pero además, los movimientos no son anunciados, no están controlados. Por lo tanto, quienes tienen que entrar a los barcos en esas condiciones o incluso estar trabajando alrededor de esos barcos, están en riesgo permanente. Se ha lesionado un funcionario de la Armada y es un riesgo permanente el que ellos viven. Y están procurando a través de la manera que según evalúan, tiene la mayor posibilidad de hacer un trabajo también limpio, que preserve el ambiente ahí. Según veía hoy en una crónica que tiene la diaria, lo primero que se ha hecho es extraer los combustibles, sí, claro, para evitar el riesgo de derrames. Casi que no tiene explicación. Yo no sé qué explicación se puede dar a que esos cascajos desde hace tantos años ahí fondeados en forma irregular estén cargados con, me hablaban de 18.000 litros de combustible y otros líquidos. Es decir, es casi inexplicable, ¿verdad? Eso merecería encontrar respuestas. Además, ¿qué procedencia tiene ese combustible? ¿Cuántos años hace que está ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Para qué estaba ahí? Bueno, pero ese no es mi parte, ya bastante dificultades a superar tengo. Por lo visto, ya se logró extraer uno de los barcos. No, se logró mover positivamente uno y con eso acomodar los otros. ¿Por qué? Porque uno de los barcos, el primero, si usted ve los videos, fue frenado por unas defensas que se habían colocado para proteger el puente, pero después cuando llegaron los otros dos, las defensas no soportaron más de 1 millón de toneladas. Entonces quedó montado sobre el piloto, quedó enganchado pero levantado el barco por los otros dos. Entonces se acomodó uno y el que estaba más afuera, eso permitió un espacio que hizo que cayera ese barco que estaba sobre el pilar, y eso alivió la tensión sobre el pilar central, que es fundamental en ese barco. Sin embargo, todavía está presionando sobre el pilar con el peso de los demás. Mejoró la situación, pero no nos permite poder trabajar en el puente. Es necesario retirar por lo menos la distancia suficiente para poder, con independencia de los barcos, trabajar en el puente. Ahora, siempre está el riesgo que esas moles, en cualquier movimiento imprevisto, puedan volver a golpear, y si bien el pilar construido a principios del siglo pasado, hace más de 100 años, dio muestra de una fortaleza extraordinaria, no podemos tener la garantía de que eso va a ser siempre así, ¿verdad? Por lo tanto, todavía no está terminado el trabajo de extracción de los barcos. No. Y no se ha avanzado en el diagnóstico del daño. Bueno, el diagnóstico de los daños en general no tengo ninguna versión, pero se ha avanzado en cuanto a que este trabajo tan peligroso y tan engorroso tuvo una evolución favorable, pero todavía está lejos de que se pueda considerar terminado. Todavía está lejos de que se pueda ganar el espacio necesario, porque una vez que se gane el espacio ese, inmediatamente vamos a procurar entrar con los equipos de ingeniería a pelear por la reparación del puente. Ha circulado un número, lo que costaría la reparación del puente, $3 millones. Es una estimación que en su momento hicimos para hacer la solicitud de embargo de quienes indudablemente son responsables.
pero ese número después será confirmado o no por los hechos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevan esos trabajos? Bueno, el tiempo es el factor de mayor angustia y creo que tengo que ser muy responsable. El menor tiempo posible, que es muy malo en estas épocas, en estos tiempos, para las expectativas de los vecinos de Carmelo. No manejan ninguna proyección por ahora. Y porque depende de algo que no es fácil resolver. Miré que ese día del temporal fueron varios los daños que se hicieron en el país y particularmente en Colonia, donde las cifras fueron impresionantes. La cantidad de agua que cayó fue impresionante. Y bueno, casi todos los problemas se han paliado, se han absorbido, se han superado, pero este es algo, mover esas moles siempre es difícil. Mientras tanto, la ciudad alterada, la ciudad Desde con luego. su vida distorsionada, porque ese puente, que además es un ícono de Carmelo, Sí. era la forma de comunicación entre las dos partes de la trama urbana. El sábado cuando estuve allí, me regalaron la bandera de Carmelo, y la bandera de Carmelo tiene el puente como su elemento de identificación. Yo decía, el puente más cercano está a 12 kilómetros. Por lo tanto, Bueno, hacer no esos desplazamientos implica, para empezar, una gran pérdida de tiempo, más allá de que los caminos no son los ideales, etcétera. No es un puente, ¿verdad? En realidad lo que hay es un desvío que se utiliza para la carga pesada y que tiene unas alcantarillas Ahí está, bueno. que tienen la dificultad que rápidamente se cortan. O sea que tampoco es un cruce seguro. Y bueno, hubo días que estuvieron cortadas. Entonces, mientras tanto se ha estado tomando una serie de medidas, nosotros las resumíamos más temprano. El Comité de Emergencia habilitó un servicio gratuito de balsa para cruzar el arroyo Las Vacas. Sí, la Dirección de Hidrografía colocó una balsa en la zona del Varadero y la Intendencia Municipal realizó una rampa del lado opuesto del arroyo y se tenía previsto un servicio de balsa provisorio para atender alguna situación más urgente. Tiene lugar, veía, para 3 vehículos livianos o motos y 15 personas. Sí, sí, es la capacidad que tiene la balsa. ¿Sabe que esa balsa estaba en reparación? Ahora está nueva, ¿y sabe dónde estaba? Me imagino. ¿En la Laguna Garzón? En la Laguna Garzón. ¿Es la vieja balsa de la Laguna Garzón? Exactamente. Así que bueno, con ella se está funcionando todos los días de 6 a 20 horas y el servicio es gratuito, según se informó. Sí, pero tiene interrupciones porque desde algunos equipos que hay en el Varadero de hidrografía, que en este caso por suerte está relativamente cerca del puente, se necesitan tensar lingas para el trabajo en los barcos, para sostenerlos, para asegurarlos, y en determinadas condiciones, por lo tanto, la balsa no puede cumplir el servicio porque está interrumpido por las lingas. Por otro lado, veía, el puente está abierto para paso peatonal y de bicicletas. Es un paso controlado, ¿no? Y sí, porque el puente fue desplazado de sus puntos de apoyo, pero se analizó de que para el paso de personas no tiene riesgo. Y por último se dispuso un servicio de ómnibus gratuito que funciona entre las 8 y las 20 con una frecuencia cada 2 horas. Este es el que hace el trayecto largo, digamos. Y sí, lo que sucede es que el trayecto por Carmelo está, al interrumpirse, afecta muchísimo la comunicación entre los propios vecinos de Carmelo, entre una zona y otra en el viaje corto. Entonces ahí una de las empresas que hace servicios locales, la Intendencia coordinó para que hagan un circuito de un lado, de una margen, de la margen de la ciudad de Carmelo, que pasa por el puente. Y el Ministerio de Transporte, Felipe Martín, coordinó con una empresa Intertour, creo que hace el circuito del otro lado, y el comité de emergencia lo coordina las frecuencias y los recorridos y va dando respuesta a las urgencias en un servicio que ayuda, pero no es lo mismo que antes. ¿Qué ocurrió con la posibilidad de colocar un puente flotante o un puente
liviano, por ejemplo, de los que utiliza el ejército a efectos de resolver el cruce ahí mismo, en la zona del puente giratorio? Enseguida, el mismo día del accidente, estuvieron oficiales del ejército analizando el lugar y el arroyo de las Vacas, en los lugares donde podía colocarse el puente, es muy ancho y no había un instrumento adecuado, no daba. Estuvieron haciéndose gestiones, me consta que el intendente de Colonia hizo gestiones, que el embajador de Uruguay en Argentina también, para ver si en Argentina puede haber un puente. Y bueno, y las respuestas han sido favorables en el sentido de buscar una solución. O sea, que habría la posibilidad de un Sí. puente, por ejemplo, del ejército argentino. Sí, pero hay que trasladarlo y eso lleva su tiempo, hay que ubicarlo después. Así que está muy bien ir haciendo ese trámite, pero tenemos que seguir concentrados en lograr el espacio para reparar este puente, que según los técnicos que lo analizaron, se puede reparar. Y bueno, llevará más o menos tiempo la reparación, pero es una opción a la cual tenemos que seguir apostando. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, siguen llegando preguntas, algunas de gente muy conocedora, ¿no? Por ejemplo, tengo acá una respuesta breve, porque quiero pasar a otros puntos después. Consulta Selva, ¿por qué no se usa el pontonero que se utilizó en el año 1951 cuando hubo otro choque contra el puente? Daba un tránsito fluido. Y porque es posible que las características en el arroyo en esa época no fueran las mismas, y porque tal vez los pontones estuvieran en mejores condiciones. Con el paso del tiempo, cada vez que hay una operación de utilización, se van perdiendo partes, se van perdiendo tramos, y en algunos casos deben eliminarse por razones de seguridad. Nosotros, después que el ejército estuvo analizando la posibilidad de utilizar lo que tenía, hasta hemos pedido que estudiaran la posibilidad de unir más de un mecanismo para ver si se hacían compatibles y de qué manera podíamos acompañar eso. En realidad no existe una respuesta todavía favorable. Enseguida completamos la entrevista viendo qué pasa con el futuro Puente 2, en qué etapa del proceso se encuentra, y bueno, y este debate a propósito de quién es responsable de que esos barcos, los viejos barcos, estuvieran allí y se soltaran y terminaran dañando el puente giratorio. ¿Qué es lo que viene en esta crisis que afecta a la ciudad de Carmelo debido al daño que sufrió su puente icónico, el puente giratorio? El otro sábado, cuando fue embestido por 3 barcos abandonados. De eso estamos conversando en el último tramo de la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El ministro me hace fuera de micrófonos un comentario. ¿Cuál es? Puede contarlo si quiere. Y sí, que el puente dejó de funcionar como consecuencia que fue embestido por barcos que estaban en una situación irregular al norte del puente. Hablemos de eso, hablemos de eso. Usted, el ministerio, inició el viernes varias demandas a raíz de la situación. Una demanda civil contra los propietarios de los barcos que fueron adquiridos en un remate, eso por el daño causado. Una demanda penal contra los propietarios de los barcos y del ex astillero Mafoni, porque las navas estaban estacionadas de manera irregular. Y un embargo genérico contra los propietarios de los barcos y el ex astillero. En 2 palabras, ¿por qué estos pasos? Y bueno, porque si usted conduciendo por la calle embiste una columna del alumbrado y la rompe, es responsable, si salva su vida, es responsable del daño. No podemos andar rompiendo las cosas, y estos barcos evidentemente atropellaron el puente, y si hay algún otro daño, no sé, seguramente hay. Pero lo que hay es un daño muy importante a ese puerto, a ese puente histórico, y que va a llevar mucho dinero a reparar. Ahora, ¿cuánta responsabilidad le corresponde al Estado y al gobierno central en concreto en esta situación? Porque esto que ocurrió tiene su origen en una
irregularidad que se extendió por varios años, la presencia permanente de barcos en una zona que no contaba con autorizaciones para eso. Usted el viernes en la conferencia de prensa relató que el Ministerio buscó en distintas ocasiones remendar ese problema, pero no tuvo éxito. ¿Puede explicarlo? En primer lugar, el Estado, el gobierno, es responsable y por eso yo asumo esa responsabilidad. No porque hayamos planificado que se embistiera, que se chocara el puente, pero de hecho hay una situación que para eso están los gobiernos, para hacerse responsables y tratar de superar. En segundo lugar, es evidente que hay una situación irregular, inconveniente y que no podía extenderse indefinidamente. Uno comprende que en estos momentos ha bajado el precio del hierro, del acero, y lo que antes históricamente en el país se hacía a cambio de los materiales que se rescataban, que era el desguace de embarcaciones, ya no se realiza más si no se paga además del material que se extrae. Recientemente el puerto tuvo que hacer un llamado para ver si podemos sacar esos 20 y pico de barcos que tenemos ahí y no el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo, y no dejar que siga creciendo el cementerio. Y para sacar 22 barcos nos cobran 4 millones largos, aparte del material. Y no es sencillo que después estos procedimientos se concreten, porque ya hemos tenido experiencia. Por lo tanto, barcos que están al final de su vida útil, que hay que retirar, que están comprometidos judicialmente, que no se encuentra un comprador al precio que razonablemente el que tiene algún derecho sobre el barco pretende, bueno, ¿qué se hace con ellos? El astillero Maffoni fue astillero, fue un punto autorizado para varar. Era una especie de taller naval, no tenía autorización para la utilización del albio, pero para llegar a un taller naval de reparaciones navales se llega por el agua, se llega por el arroyo. En el año 79 fue otorgado este permiso. Funcionó unos años, tal vez 8, 10 años, 12 años, como taller naval y generó actividad económica y generó jornales. Pero después, seguramente con el envejecimiento del titular de Maffoni y con el interés diferente de sus sucesores, eso se fue paralizando. Y se fue convirtiendo en un cementerio, de hecho, que utilizaba parte de los terrenos de Maffoni, pero utilizaba fundamentalmente el cauce del arroyo. Y frente a esto se insistía en una situación irregular que no pensábamos que iba a tener este desenlace, pero que pensábamos que era un factor de contaminación. Hay muchos de esos barcos. En la conferencia de prensa del viernes usted dijo que la Prefectura Nacional Naval autorizó en 2006 el ingreso de 4 barcos con destino al ex astillero, pese a las gestiones de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 2 de aquellos barcos impactaron ahora contra el puente. Sí, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No es el único. Bueno, la regulación de la navegación en nuestros ríos, en nuestras aguas, no es responsabilidad de la Dirección Nacional de Hidrografía. La Dirección Nacional de Hidrografía tiene responsabilidad sobre los albios que controla, por ejemplo, los puertos. Y en Colonia tenemos hermosísimos puertos de los cuales estamos muy orgullosos. Pero siempre estuvimos muy preocupados y manifestamos desde el año 2006 en reiteradas oportunidades nuestra negativa a que se siguiera aumentando el número de embarcaciones mal ubicadas ahí en Maffoni. ¿Y eso era responsabilidad de la Armada, de la Prefectura Nacional Naval, dice usted? Bueno, vuelvo a repetir, la navegación no la regula el Ministerio de Transporte. A mi entender la regula la Prefectura Nacional Naval, pero la Prefectura Nacional Naval, también le expliqué a usted, no tenía muchas opciones. Los barcos ahí existían y ¿dónde ponía los barcos? Porque si no los desguaza nadie, si no los compra nadie y se hace responsable, ¿qué hace con los barcos? Entonces tomaba un poco las decisiones obligadas que nosotros no compartíamos. Éramos partidarios
de que se buscara otra alternativa y que el responsable, el dueño de los barcos, no se librara de los barcos tan fácilmente. Ajá. Entonces, esa fue una discusión en la que participaron distintos directores de la Dirección de Hidrografía, algunos tan prestigiosos como el ingeniero Yuri, que fue uno de los que en el 2006 encabezó de alguna manera los trámites que hicimos para poder oponernos sin éxito a esta práctica. Pero entonces estamos ante un contencioso entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Prefectura Nacional Naval. Hasta ahora la Prefectura no ha salido a contestar. Hemos hecho algunas consultas. En definitiva, lo que se nos responde desde allí, que se entiende que la responsabilidad era del Ministerio, hay algunos detalles al respecto, pero ¿qué tenemos? ¿Un cortocircuito de esos que no deben darse dentro del Estado? No. Esos tenemos que discutirlo, por cierto, y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra posición, pero no utilizamos ese argumento porque el puente de Carmelo, lo más importante es restablecerlo. Y los barcos hay que sacarlos, y el trabajo que está haciendo la Armada para sacar los barcos es un trabajo imprescindible, que además lo están haciendo, como le decía a usted, arriesgando su propia vida. Pongamos las cosas en su lugar. Sí. El gobierno, el Estado, se tiene que hacer responsable de las cosas que tiene que hacer. Después, si hay una diferencia en ese terreno, se verá en su momento. Lo que sí tiene que quedar claro es que si no hubieran estado mal amarrados estos barcos y se los hubiera llevado la crecida, el puente estaría funcionando. Eso tiene que quedar claro. Porque si no es así, aparecen otros oportunistas que también han sido responsables. Porque, por ejemplo, en el astillero Mafoni en este último tiempo se subastaron otros barcos, algunos de los cuales están hundidos en el barro. Y se pagó por esos barcos, cifras irrisorias para un barco, $1.500, pero se pagó por el barco. Entonces, yo no sé si se pagó porque valía, porque el que los compró creía que valía ese barco eso, o si fue una manera de, a través del remate, limpiar otras obligaciones del propietario original. Yo no sé, no tengo la información, alguien tendrá que informar. Y nosotros hicimos, en este sentido, no solo los trámites de embargo. El día 20 se remataba uno de los predios de Mafoni, se habían rematado dos más antes, días antes. Y nosotros le pedimos al juzgado que, habida cuenta de lo que había pasado, que suspendiera, que aplazara el remate. Lamentablemente no se aplazó el remate y se remató también este previo. ¿Y por qué? Porque nosotros habíamos gestionado en la rendición de cuenta un artículo para poder utilizar como servidumbre los predios donde estaban amarrados estos barcos, porque está estudiado que es la manera que tenemos, con menos riesgo, de tratar de sacar esos cascajos del ambiente del arroyo. Y claro, ahora, si están los predios rematados, se nos genera un nuevo escenario donde seguramente tendremos que seguir haciendo trámites, que hemos hecho muchos a nivel judicial, para tener el derecho de ver si podemos sacar los barcos. Enseguida le hago la última pregunta, pero ya a propósito del puente pendiente, el puente 2. Ministro Rossi, para terminar, para no sacarle más tiempo, vayamos a lo que, en definitiva, la población de Carmelo espera hace años. Un segundo puente que le dé más seguridad, que le dé más tranquilidad en cuanto a la conexión entre las dos partes de la ciudad. Usted remarcaba, sí, fue una promesa de campaña del hoy presidente Tabaré Vázquez, y sí, estábamos encaminándonos a cumplirla, pero los trámites han sido lentos. La vamos a cumplir, pero los trámites han sido lentos por otros aspectos. Usted sabe mi permanente rezongar por el tiempo que lleva la etapa de cierre financiero de las asociaciones público-privadas, de los proyectos de PPP. Y bueno, este no es el caso. Este es el caso también. Esta licitación ya está adjudicada. Está adjudicada. El consorcio está entregado por 3 empresas.
Tracoviac, Hernández González, Cienza. Hay una reestructura empresarial en marcha, pero el trámite del cierre financiero lleva ya 2 años entre el organismo financiero y los representantes de la empresa. Eso es condición para poder firmar el contrato, y el contrato es condición para poder iniciar la obra. Aún lo malo siempre tiene algo positivo. Consecuencia del sacudón pudimos promover la semana pasada una instancia de encuentro entre empresarios, CAF, Ministerio... CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina es uno de los financiadores. Es el financiador, unidad de participación del Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte, y se llegó a las definiciones de una adenda que incorporaría todos los ajustes que todos van a estar de acuerdo en promover para que CAF esté en condiciones en su directorio, en su comité, de aprobar el financiamiento. ¿Cuándo empiezan esas obras entonces? ¿Cuándo se prevé que empiecen y cuánto van a durar? Yo no sé cuándo va a estar... Se toma una pausa. Yo no sé cuándo va a estar el comité resolviendo. Me dicen que en el mes de marzo. Si en el mes de marzo se resuelve, lo antes posible se iniciarán los trabajos. Y las obras van a llevar 2 años de realización del puente. 2 años. Porque tiene un largo terraplén con una altura de 9 metros que hay que compactar adecuadamente en un terreno bastante delicado. ¿Dónde va el puente 2? Estamos viendo en la pantalla de la emisión en video el mapa de la ciudad de Carmelo. ¿Dónde va? Cuando usted va a Carmelo por la ruta 21, va llegando, se hace una curva de 90 grados. Sí, muy se peligrosa. ve ahí abajo en la pantalla una curva. Muy peligrosa. Esa. Y entonces ahí la continuación de la ruta 21 es recta. Ajá. Se sigue la ruta 21 recto, ya están las expropiaciones hechas y está el proyecto hecho del puente. ¿Y el puente va entonces a qué altura del arroyo? Y iría, calcule usted que tal vez 1,5 kilómetros del actual puente histórico. Vamos a 1,5 kilómetros más o menos, no sé exactamente la distancia, pero es de Mafoni al norte. Sí, o sea, aguas arriba, ¿no? 1,5 kilómetros, aguas arriba del puente aguas viejo. Arriba, para así no nos van a poder atropellar con esos barcos. El puente lo vamos a comenzar, está todo pronto, se necesita esta condición que no es pequeña porque es un financiamiento por 22 años. Por otra parte, incluye otras rutas de Colonia que bien se necesitan, y lo vamos a comenzar seguramente lo antes posible en este periodo, y se va a terminar el puente en 2 años, 18 meses lo menos. Sí, es un paquete de obras el que está previsto en este contrato. Ruta 12, 55, 54 y 57. La 55 que nos ha exigido un mantenimiento muy importante y que se va a hacer en hormigón desde Ombúes de la Valle hasta lo que es actualmente el acceso a Monte del Plata. Ministro Víctor Rossi, gracias por visitarnos esta mañana. Bueno, por contestar estas preguntas, gracias por acompañarnos. Quedan pendientes entonces esas otras obras, para charlar en otro momento con usted. Esperemos que podamos charlar de la recuperación del puente bastante antes. Hasta la próxima, y feliz Navidad, ¿eh? Gracias por la visita. Que ande bien del mismo modo a todos.